Vamos a trabajar lo que es conversión de unidades lineales. Las unidades lineales son aquellas que no son elevadas al cuadrado, al cubo o etc. Vamos a trabajar en dos casos. El primero va a ser cambio de unidades entre múltiplos y submúltiplos, y el segundo propiamente cambio entre unidades diferentes. Para múltiplos y submúltiplos es necesaria una tabla como esta, donde están ambos. Los múltiplos y submúltiplos son prefijos que multiplican por un factor la unidad básica. Entonces, para hacer una conversión de unidades, lo primero que yo ocupo es un factor de conversión. En caso de múltiplos y submúltiplos, por ejemplo, si yo quiero pasar un metro a un hectómetro, entonces yo lo que hago es plantear mi factor de conversión. La manera más sencilla para no enredarse es tener la unidad básica y la unidad con el prefijo. Ponerle 1 a la unidad que tiene el prefijo y el factor que está en la tabla, en este caso para hecto es 10 a la 2, se coloca a la unidad básica. Entonces así tengo mi factor de conversión. Otro ejemplo de nanómetros. Nanómetros es 10 a la 9. Entonces yo pongo unidad básica, conversión a nanómetros. El 1 va con unidad que tiene el prefijo y la unidad básica va con el factor de la tabla, que en este caso es 10 a la menos 9. Entonces ya tengo mis factores de conversión. Los factores de conversión se pueden expresar como una fracción. Entonces en este caso yo puedo utilizar el primero como 10 a la 2 metros sobre un hectómetro, o bien un hectómetro es 10 a la 2 metros, dependiendo de lo que yo requiera. Entonces, si me piden pasar 3.7 metros a hectómetros, lo que yo hago es poner lo que me dan y multiplicarlo por el factor de conversión, el que requiera. En este caso, yo tengo 10 a la 2 metros, un hectómetro. ¿Por qué así? Porque de esta manera yo tengo metros arriba y metros abajo. Entonces utilizo ese factor de conversión para que se me cancelen unidades, y eso me queda unidades libres como hectómetros, que es lo que me están solicitando. Entonces esto me va a dar 0.037 hectómetros, y esa es mi primera conversión. Noten que aquí yo pasé de la unidad básica metros a una unidad con prefijo. Si en cambio me piden pasar de una unidad con prefijo a otra unidad con prefijo, yo recomiendo pasar de la unidad con prefijo inicial a la unidad básica y luego nuevamente a la unidad con prefijo. Entonces, si yo pongo una magnitud de 68.5 nanómetros, yo le quiero pasar hectómetro, lo que yo hago es poner los 68.5 nanómetros, pongo el primer factor de conversión, tengo nanómetros con un 1, la unidad con prefijo, y el metros con el factor. Acá cancelo nanómetros con nanómetros, me quedan metros. Aplico el segundo factor de conversión, metros con el factor, y arriba la unidad con el prefijo acompañado en 1. Cancelo metros con metros y me quedan unidades libres, únicamente el hectómetro. Entonces eso me da 6.85 por 10 a la menos 10 hectómetros. Y así tendría mi conversión de una unidad con prefijo a otra unidad con prefijo. Lo anterior era el caso 1,
Ahora sigue el caso 2, que el caso 2 será cambio entre unidades diferentes. Para eso requerimos una tabla de conversiones como la que viene en muchos de los libros de química. Trabajaremos en este caso, bueno, lo que nos dan son igualdades. Vamos a trabajar con la igualdad de una milla igual a 1.609 kilómetros. Entonces, anotamos esa información y generamos el factor de conversión. El factor de conversión, recuerden, lo pueden expresar como una fracción. Entonces sería una milla entre 1.609 kilómetros, o al revés, 1.609 kilómetros es una milla. Y utilizan el que les sea necesario en cada caso. Tenemos aquí otra igualdad, otro factor de conversión, que es una hora de 1600 segundos. Y podemos trabajar igual las dos fracciones. Ok, entonces, si nos piden, por ejemplo, pasar 3.5 millas, aplicamos el factor de conversión que nos favorezca. En este caso es el segundo. ¿Por qué? Porque tiene millas abajo. Entonces, yo tengo una milla, 1.609 kilómetros. Y que cancelo millas con millas y me quedan unidades libres kilómetros. Al multiplicar eso me da 5.6 kilómetros. Entonces así es la conversión de una unidad a otra unidad. Hay otro tipo de magnitudes como la velocidad, que tiene más de una unidad. La velocidad en este caso en millas por hora tiene pues una unidad de millas y otra unidad de horas. Nos están pidiendo pasarlas a kilómetros por segundo. ¿Cómo se trabaja esto? Entonces millas por hora se pone como una fracción, millas arriba, horas abajo, y se trabajan individualmente cada uno de los factores. Tengo millas, unidad de longitud, le quiero pasar a kilómetros, entonces aplico el factor de conversión con la información que tenía previamente. Una milla abajo, 1.609 kilómetros, cancelo millas con millas, me queda kilómetro libre, y luego el factor de tiempo. Como yo tengo una hora en el denominador, yo ocupo que mi hora esté en el numerador para que se cancelen. Entonces pongo el factor tal que tengo hora arriba y tengo cantidad de segundos abajo. Con esto logro cancelar hora con hora y me quedan kilómetros sobre segundo, que es lo que quiero. Al realizar esta multiplicación me va a quedar 1.6 por 10 a la menos 3 kilómetros entre segundo, que es lo que yo quería. Y con esto sería las conversiones de unidades lineales. En otro video intentaré poner lo que son unidades cúbicas y unidades cuadradas, y en otra práctica de lo mismo.